Estoy aquí para invitarlos a una serie de cápsulas que hemos titulado Lo esencial de las publicaciones de la UACM en voz de sus autores. Para inaugurar esta serie, hemos invitado a la doctora Grisel Gómez Estrada. Ella es autora del libro Los recursos formales de humor en las novelas ejemplares de Cervantes. Antes de escuchar a la doctora, quisiera compartirles un poquito de ella. Grisel Gómez Estrada es doctora en Letras Mexicanas por la UNAM. Es especialista en literatura de tradición oral y la obra de Cervantes. Ha impartido clases en la Universidad Tecnológica de la Mixteca, en la Normal Experimental de Huajuapan de León, Oaxaca, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y actualmente es profesora investigadora de la UACM. Además es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y sus estudios literarios han sido divulgados en publicaciones como Revista de Literaturas Populares de la UNAM, la Revista Francesa Criticón y el Boletín de Literatura Oral de la Universidad de Jaén, y capítulos de libros de la Universidad de Alcalá, Universidad de Castilla-La Mancha y Universidad de Valladolid, España y el Colegio de México. También ha publicado los libros Textos orales sobre la figura del indio de Ñuñoa, Miradas sobre Elena Garro a 100 años de su nacimiento y Recursos formales de humor en las novelas ejemplares de Cervantes, además de ser poeta. Bueno, el libro nos regala una breve reseña que dice que la autora nos informa que en estas novelas ejemplares el humor se construye por medio de las situaciones y el lenguaje, y que la risa surge de un elemento inusual, ridículo, que irrumpe en el universo narrativo. La investigadora se da a la tarea de destacar el acervo de humor en estas narraciones cervantinas y muestra cómo los procedimientos usados cooperan entre sí en la mayor parte de ellas, y valiéndose del repertorio necesario de figuras literarias, hace un análisis pormenorizado de los medios formales de humor de que se vale Cervantes en sus distintos relatos. Como resultado, la investigadora descubre para su lector el recurso fundamental a partir del cual está organizada cada una de las novelas. Ahora escuchemos a la doctora Grisel Gómez Estrada. Doctora Grisel, desde su perspectiva y conocimiento del tema, ¿qué distingue el humor del siglo XVII del humor actual? Si, como usted comenta en la introducción de su obra, el humor es una forma de percepción, ¿qué ha pasado con nuestra percepción que nos sigue permitiendo encontrar humor en estas obras escritas hace más de 400 años? Esa es una buena pregunta. En efecto, el humor ha cambiado a lo largo de los siglos. Hay algunos chistes, en especial quizá los del licenciado Vidriera, los de la novela El licenciado Vidriera, que sin un contexto igual no los entendemos. Vamos a pensar que hay dos maneras de hacer reír: el humor y la comicidad. Esto en términos, digamos, modernos. Y el humor es el causado por el lenguaje, por juegos del lenguaje. Esos son los más difíciles de entender. Pero hay otra cuestión que es la comicidad y que las dos maneja Cervantes en sus novelas ejemplares. En ese sentido, eh, podemos ver que lo propiamente cómico, las situaciones, el golpe y porrazo, los ridículos, en fin, son los que sobre todo nos van a hacer reír. Eso no significa que el humor no nos haga reír. Todavía hay algunas cosas vigentes que podemos entender perfectamente. Ese lenguaje tipo Sancho Panza, que tanto nos sigue haciendo reír, también está en personajes como Preciosa o personajes de Rinconete y Cortadillo. Por otra parte, ¿cuáles cree que eran las intenciones de Cervantes al hacer uso del humor? ¿Le interesaba provocar la risa entre sus lectores o tenía otros propósitos de dimensiones críticas o de mayor amplitud social? Bueno, yo creo que Cervantes sí quería hacer reír. Me lo imagino a él como un hombre muy simpático a pesar de su vida que no fue precisamente un lecho de rosas. Pero en efecto,
Detrás del humor se esconde un procedimiento, el alejamiento con el fenómeno, el objeto del cual estoy hablando, que me permite juzgar las cosas de manera más o menos objetiva, que es un procedimiento también que autores como Brecht lo utilizaron en la literatura contemporánea. Vamos a ver que en las mismas novelas ejemplares hay una muestra de esto que estoy diciendo. Rinconete y Cortadillo son dos chavos, dos pícaros, ladronzuelos, que de pronto se topan con criminales de a de veras, con criminales que matan, roban, en fin, pero que son muy chistosos porque tienen su código de ética y se persignan y Dios mío, protégeme y en fin, ¿no? Cada vez que van a hacer una fechoría. Entonces, ellos mismos, en lugar de seguir echando relajo y riéndose, etcétera, se enfrentan a este hecho, insisto, asesinos de a de veras, y logran juzgar de manera objetiva qué es lo que está pasando. Y todo a través de las ironías y la risa que pueden ser capaces de observar. Es muy interesante lo que nos platica de la comicidad y del humor en las novelas ejemplares de Cervantes. Y bueno, por último, quisiera que nos platicara hacia qué lectores va dirigido este libro y bueno, a grandes rasgos, qué encontraremos en su obra. Bueno, en realidad quisiera terminar diciendo que este libro, Los recursos formales de humor en las novelas ejemplares de Cervantes, es un libro, en efecto, no solo para especialistas en la materia, sino también para jóvenes investigadores y, ¿por qué no?, jóvenes escritores. Porque aquí es como, por decirlo de una manera, una clase de cómo se puede analizar un texto literario a través del lenguaje precisamente, y valga la redundancia, literario. Entonces, un chavo, un joven investigador que no sabe cómo entrarle a la investigación, aquí hay una muestra. Y también un muchacho que está empezando a escribir y no esté familiarizado con ciertos términos, cierto lenguaje literario, etcétera, aquí también lo puede encontrar. Entonces, tiene una portada preciosa de un autor español. Y bueno, agradezco mucho a Betty, agradezco mucho a José Ángel Leiva esta promoción al libro. Gracias. Doctora Grisel, le agradezco muchísimo su participación e invito a todos a que lean el libro Los recursos formales de humor en las novelas ejemplares de Cervantes, publicado por la UACM. Y bueno, acá estaremos en próximas transmisiones. Espero que nos volvamos a encontrar. Mucha suerte, mucha salud. Hasta luego.